Buenas, bienvenidos a The Space Explorer. Antes de comenzar este video, les quiero pedir como siempre que le den a la campanita, que se suscriban para que así nos ayuden a brindarle mejor contenido. Dicho esto, vamos a referirnos al tema de hoy, el video de hoy, que es un mito para muchas personas, algo que ha intrigado a la humanidad por muchísimos años: la presencia o la existencia del Yeti. Nos vamos hacia finales del siglo XIX, donde los ingleses andaban como los americanos ahora, andaban por todas partes del mundo, colonizando, haciendo expediciones para conocer zonas inhóspita o no conocida del mundo, y esa zona era como el Himalaya, el Tíbet, toda esa zona de el monte Everest entre la India y la China, Pakistán, era muy codiciada por los europeos, los occidentales, que no se veían mucho o nunca habían visto los occidentales, las personas regionales de esa área, pero cuando lo veían, esos monjes tibetanos le daban la bienvenida, inclusive le daban alojamiento. Para finales del siglo XIX, un mayor del ejército inglés, creo que de apellido Wagner, fue a hacer petición a la zona, y cuando llega allá y comienza a reconocer esta área del Tíbet, le hablan de Metcalmin o Metocalmin. Metcalmin en español es como el hombre apestoso. Y él pregunta qué era eso y qué clase de animal. Le decían, no, es un ser humanoide de alrededor de 2,5 metros o 3 metros de altura, parecido a un neandertal o un gigantopithecus que existieron hace miles de años, que se extinguieron. Por eso no creía en la existencia de este ser, porque decían, bueno, lo que eran así eran los gigantopithecus, los neandertales, y más o menos se parecía en la descripción, solo que era mucho más alto y fuerte y de un pelaje rojizo pardo. Y como su nombre que le daban los habitantes de el área del Tíbet, que era Metcalmin, el hombre apestoso. Wagner lo confundía con el Metocalmin, que él podría ser el hombre oso. Mucha gente lo llamaban como el Yomo, algo así, pero se referían a este ser bípedo gigante de apariencia grotesca, que apestaba muchísimo, pero sin embargo, a la diferencia del Sasquatch bifo americano, no era como decir peligroso, reacio, arisco al ser humano. Era más o menos amigable, que solamente atacaba cuando lo atacaban, y de la forma que atacaban, respondiendo con piedras, con palos y cosas así, y un grito, una especie de aullido. Así ahuyentaba a las personas que intentaban acercarse o atacarle. Solamente bajaban a buscar comida, provisiones, leña, un palo, y volvían para su sitio en las alturas del Tíbet, donde ningún mono o gorila podría haber existido por la altura, por el frío. Pero sin embargo, Wagner tuvo la oportunidad de habitar bien cerca a uno, cuando su guía le señala que ahí habían unos cuantos, tal vez, y de esos unos cuantos habían tal vez parejas de una hembra y un varón. Vieron las huellas que se veían que no eran donde había huellas que no eran huellas de ninguna cría o nada por el estilo, sino huellas de hembra y de varones. Posteriormente, en los años 70, hay informes de que el gobierno chino arma una expedición con grandes científicos chinos, donde van al Tíbet y al Everest, a toda esa área de
de la India y también del Himalaya, investigar a ver si encontraban el Yeti o Patme. Los científicos no lograron encontrarlo a tener un avistamiento de cerca como anteriormente señalado, pero sí encontraron pelos de pelo rojizo, pardo. Lo mandaron a grandes laboratorios a estudiarlo y no lograron establecer a qué pertenecía, si era de un animal o de un humanoide bípedo. Determinaron las pruebas, pero no determinaron de qué o a quién. Y se ha quedado como uno de los grandes mitos de la humanidad, de criaturas que todavía se resisten, o no entienden de que no existen y siguen apareciendo. La humanidad entiende, muchas personas de la humanidad entienden de que no existen, pero no es casualidad y que haya mucho más avistamiento alrededor del mundo, así como para mí son descendientes de esos gigantes Pithecus o de esos neandertaleses que existieron en la prehistoria, estos primos del ser humano que todavía se resisten a entender de que no existen. Como siempre, antes de despedirme, les digo, like, subscribe, Space Explorer.